nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. No me cambiaron las intenciones.
Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pedimos por todas aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia, por las personas que han perdido su empleo, por la familia Lira Ursúa, para que el Señor los fortalezca. Le pedimos a Dios que libre nuestro país y nuestra ciudad, nuestras familias y nuestros seres queridos de esta enfermedad. Pedimos por el eterno descanso de Antonio Hernández Robledo, Lucio Hernández Hernández, Carlos Altura Lira Peredo, María Constanza Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan, no se les despegaba a todo el pueblo. Asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que le estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien les escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres
cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que corren los caminos de las aguas. De pie. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies,
soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Tanto la primera lectura como el Evangelio son una continuación de las lecturas del día de ayer. Y en ambos casos se exalta el camino de salvación que Dios recorre con la humanidad. Este caminar de Dios con nosotros es lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. Esta historia es la intervención de Dios en nuestra vida. Un Dios cercano, un Dios que interviene en nuestra historia para salvarnos. Un Dios que tiene en sus manos los hilos de la historia y los dirige según su poder en beneficio siempre del ser humano, buscando nuestra salvación. Y este camino de Dios con nosotros, en él reconocemos que Dios se hace presente. Así lo declara abiertamente Pedro cuando ve que este paralítico que había sido curado no se les despegaba. Dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nos está hablando de cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a estos personajes. Así como Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, así ahora Dios se hace presente y nos habla en Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros. Y es entonces que Pedro comprende el sentido de la muerte de Jesús y comprende por qué Jesús fue llevado a la muerte, pero a la luz de la resurrección. Pedro, en otro momento, cuando Jesús estaba con ellos, cuando predicaba y les enseñaba, Jesús había anunciado varias veces: me van a matar, me van a llevar, me van a entregar a los pecadores, se van a burlar de mí. Pedro se resistía a este anuncio y muchas veces le decía a Jesús: eso no te puede pasar a ti, maestro. Y ahora vemos cómo Pedro, en este discurso que dirige a los judíos después de la curación del paralítico, afirma con toda verdad: a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, a quien injustamente lo condenaron a muerte, Él ha sido resucitado por Dios.
y así tenía que suceder para que se cumplieran las Escrituras. Y a este Jesús Dios lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha constituido Señor, Salvador y Mesías. Entonces ese Mesías que todo el pueblo de Israel estaba esperando, ese Mesías que trae la salvación, ese Mesías doliente, siervo de Yahvé, que ha entregado su vida por nosotros, es Jesús. Es Jesús que, entregando su vida, resucitando glorioso, es el culmen de la historia de la salvación y ha enviado a su Espíritu Santo, que es el que constituye la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la comunidad de los discípulos reunidos ahora alrededor de Jesús resucitado. Y esta también es la experiencia que nos expresa claramente el texto evangélico que hemos escuchado. Los discípulos que habían encontrado a Jesús camino a Emaús regresan nuevamente a la comunidad de Jerusalén. Les comparten su experiencia. Cuando están en esta situación, Jesús se presenta en medio de ellos y les saluda con el saludo de la paz. Ellos, llenos de temor, de alegría, no pueden creer que Jesús esté ahí en medio de ellos. Y como no salen de su asombro, Jesús les dice: denme algo de comer. Y come delante de ellos, para manifestar que Jesús resucitado no es un fantasma, no es una ilusión, no es una experiencia mística, es una realidad. Se presenta delante de ellos, come con ellos, convive, les habla, les explica las Escrituras y les explica nuevamente cómo era necesario que el Mesías tenía que padecer para que entrara en su gloria. Y es entonces que ellos creen en la presencia de Jesús resucitado. Y Jesús les manifiesta cuál es esta exigencia propia para creer. Dice, les habló de la necesidad de la conversión para poder entrar en el reino, para poder recibir el perdón de los pecados. Queda muy claro entonces en las lecturas que hemos escuchado que Jesús resucitado es el culmen de la presencia de Dios en medio de nosotros, que Jesús nos ha enviado al Espíritu Santo para que sea el autor y el artífice de la unidad de la iglesia, y que nosotros podemos experimentar la presencia de Jesús en su palabra. Podemos experimentar que Él está vivo y presente cuando nos reunimos en su nombre, en la comunidad eclesial. Él está presente al partir el pan en la Eucaristía. Y que así como los discípulos muchas veces, a pesar de que vieron a Jesús resucitado, al principio entraba la duda y el miedo en su corazón. Así también nos puede suceder a nosotros. Nos puede suceder que en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, podamos vivir situaciones muy difíciles, momentos de oscuridad y de tristeza, que esas situaciones nublen nuestra mente, nuestro espíritu, y seamos incapaces de reconocer que Jesús resucitado está con nosotros. Pero en esos momentos difíciles de nuestra vida, debemos de pedirle al Señor: Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo en este momento de oscuridad y de tristeza, de dolor, de enfermedad. Y pedirle que ilumine nuevamente nuestro espíritu, reavive nuestra fe para que podamos reconocerlo presente y actuante en nuestra vida. Que nos demos cuenta que Él es nuestra esperanza, que en Él
podemos encontrar solamente en Él la salvación, que Él es la fuente de la vida nueva, que Él es en el que podemos encontrar el perdón de los pecados si nos volvemos a Él. Y entonces, llenos de alegría, después de haber encontrado a Jesús, podamos, como los discípulos, ser testigos del resucitado. Pidamos del Señor, pues, que revive en nosotros la fe, que afiance en nosotros la esperanza y la confianza de que Dios siempre está con nosotros y nunca nos abandona, así sea. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la restauración universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a los pueblos y naciones. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran, especialmente aquellos que han sido afectados por esta pandemia. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor les enriquezca con toda clase de bienes, para que el Señor libere a nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias y nuestros seres queridos de esta pandemia. Oremos. Por la familia Lira Ursúa, para que el Señor los fortalezca, por Antonio Hernández Robledo, Lucio Hernández Hernández, Carlos Arturo Lira Peredo, María Constanza Ursúa Valencia, Armando Lira Ursúa, y por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.
Señor, de todas mis culpas, purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, y no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Los invito a que sigan con nosotros en esta transmisión. Vamos a tener ahora un momento de adoración al Santísimo Sacramento.